¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a estar haciendo un repaso por una de las noticias que más nos ha consternado a todos y que sucedió recientemente en Monterrey, Nuevo León, México. Cuando la vida te dice que no, Jorge Álvarez Maínez. Y es que muchos hemos ya escuchado lo que ocurrió este pasado miércoles 22 de mayo en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. El template en el que se encontraba el candidato a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, cayó de manera estrepitosa tras una fuerte ráfaga de viento. Y es que esto es increíble, que además ese viento duró 5 minutos, 10 minutos. Bueno, pues aquí vamos a darte los detalles, pero además vamos a verlo con conciencia. Así que quédate. Te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine y hoy vamos a estar compartiendo esto contigo, así que quédate al final. Si te parece bien, dale like, sígueme si aún no lo haces y comenta. Gracias desde ya. Bueno, pues efectivamente, esto que ocurrió es algo que ha dejado a todos sin palabras y sin explicación. Por eso en las redes sociales se escuchan tantas teorías, que si fue el tiempo, que si no se prepararon sabiendo que estas condiciones se darían, que si no revisaron bien. También se dice que quizá fue algo provocado por, pues, con esta de la contienda electoral, pues a lo mejor los oponentes. Y bueno, hay una gran cantidad de historias y creencias detrás de estos hechos. ¿Cuál es la realidad? ¿Casualidad o no casualidad? ¿Provocado o no provocado? Al final esto es un mensaje que se debe escuchar. Y bueno, la tormenta eléctrica que azotó el municipio regio afectó directamente a los simpatizantes que apoyan a Movimiento Ciudadano, que se concentraron en el campo de béisbol llamado El Obispo, en donde al menos 84 personas quedaron lesionadas. Y esa fue la información de primera mano que se obtuvo cuando se obtuvieron todos los datos. Las autoridades actuaron lo más rápido posible. Sin embargo, las inclemencias del tiempo y el peso de la estructura complicaron el rescate. Y es que obviamente esto era enorme. Fíjense bien lo alto que estaba, esas columnas altísimas. Y luego así quedó todo. Así que bueno, efectivamente la estructura cayó y esto hizo que se complicara el rescate de varias personas, dejando un saldo muy doloroso en el evento. Y sobre todo porque en ese evento estaban dos candidatos participando y se pretendía hacer el cierre de campaña de una de las candidatas, que ahora vamos a ver un poco más acerca de quién se trataba y quién hizo esa invitación a Jorge Álvarez Maínez. Bueno, el colapso de la estructura dejó como saldo hasta el momento a 9 personas sin vida, entre ellas un menor de edad, y 70 en calidad de lesionadas, mismas que permanecen hospitalizadas. El hecho ocurrió en el cierre de campaña de Lorenia Canavati, y aquí la vemos. Ella es la que estaba cerrando su campaña, que es candidata a la presidencia municipal de San Pedro Garza García en Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano. El candidato presidencial había asistido solo como invitado para apoyar a Canavati y también participaban ahí aspirantes a otros cargos miembros del mismo partido. Así que en el evento había alrededor de 700 personas. Y en una rueda de prensa conjunta, el secretario general del gobierno de Nuevo León se dijo que los vientos atípicos fueron los que se presentaron en la zona y derrumbaron esta estructura. También se reportaron en otros lugares caídas de árboles, suspensión de la energía eléctrica y daños en las instalaciones del estacionamiento de la Universidad de Monterrey, entre otras cosas. Así que de alguna manera el hecho de que hayan ocurrido otro tipo de desastres habla de que el viento fue
sumamente duro y que sí es posible que haya derribado esta estructura. Vamos a ver, medios locales y testigos, entre ellos el propio Álvarez Maínez, dijeron que los fuertes vientos no duraron más de 5 minutos, o sea que esto fue totalmente inesperado y de repente. Y se nota porque en los videos que circulan por ahí, en donde todo esto ocurrió, justo, que esto es algo que quiero comentar, justo cuando empiezan a gritar Maínez, 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 y antes de que él empezara su discurso, empezó el viento, salpicaba agua, eso es lo que se alcanza a ver en los videos, y luego la pantalla que estaba detrás de ellos empezó a derrumbarse. Después vinieron todas las columnas encima, por eso es que quedó esto así, de esta manera. Y aquí vemos cómo esta estructura donde están las columnas, la parte de abajo de las columnas, como lo ves en la foto que te estoy mostrando, son como hélices para que se sostenga la columna. La pregunta es, ¿cómo estaban sostenidas? ¿Qué tan bien sostenidas estaban? Y si la gente que le corresponde hacer su trabajo de protección civil lo hizo correctamente, además de qué estaría pasando detrás, ahora sí que tras bambalinas, de donde estaban ellos presentándose, ¿qué estaría pasando? ¿Será que puede haber una combinación de factores lo que hizo que esto sucediera? Podría ser. Vamos a ver. Dijeron que estos vientos y esta ráfaga de viento sucedió pues de manera repentina y además duró muy poquito. Y dijo Álvarez Maínez exactamente, confío en que el alcalde, el gobernador y protección civil estatal deslinden la responsabilidad, se hagan las investigaciones de si fueron exhaustivas estas revisiones y esas licencias de protección civil. Eso afirmó Álvarez Maínez. Y es que evidentemente se quiere dejar a todo el mundo tranquilo de que esto sucedió por un factor medioambiental y no porque alguien lo haya provocado. O ambas cosas. Aprovechando que este clima estaría presente, pues alguien pudo haber hecho algo más. Esto lo dejamos en duda porque puede ser, porque hemos visto en México la cantidad de opositores contra otros partidos y la capacidad que tienen de acabar con esos candidatos. Hemos escuchado en las noticias fuertes situaciones que se han estado presentando en México, dolorosísimas que en otros momentos no había sucedido. Sin embargo, ahora son demasiadas las personas que han sufrido en manos de los que se oponen a cierto partido o ciertos candidatos. Bueno, aquí como estás viendo, el template se desplomó justo cuando se gritaba el Maínez, Maínez, Maínez. ¿Causalidad? ¿Causalidad, crees tú? Y después él iba a hablar. Jorge Maínez iba a dar un discurso, él iba a, obviamente, a cerrar la campaña de la candidata antes mencionada y esto nunca ocurrió porque casualmente, no, causalmente ocurrieron estos aires, estos vientos estrepitosos y derrumbaron toda la estructura. Bueno, vamos a concentrarnos en el hecho. Sucedió el 22 de mayo del 2024, que además el 22, un día maestro. Pero te voy a decir aquí el número final que suma este día. La energía es un 8. Era un día con esta energía 8, que yo he hablado tanto del 8 aquí, porque no solo estamos transitando un 2024, que es un 8 clarito, clarito, clarito. El 8 nos habla de muchas cosas, tanto en la manera más armoniosa como en la menos armoniosa. Así que el 8 son cambios, cierre de ciclos, apertura de nuevos. También el 8 nos recuerda la justicia divina que se da cuando algo se tiene que pagar o algo se tiene que cobrar. ¿A qué me refiero? ¿Has escuchado la palabra karma? Karma o dharma. Karma, cuando toda acción corresponde a una acción, que si esta acción fue negativa, pues viene ese karma o esa paga. Y dharma.
que si a toda acción corresponde una acción, a toda acción corresponde una reacción, perdóname, y esa acción fue buena, entonces se llama dharma porque la vida te regresa esa cosa buena. Ajá, entonces recibes. Así que eso significa ese 8. También el 8 es poder, porque el 8 representa al planeta Marte y a Escorpio. Esto significa poder en todas sus fuerzas, tanto poder para lo negativo como poder para lo positivo. Y aquí vemos ese 8 donde también es muy manifestador. El 8 es manifestador por naturaleza, las infinitas posibilidades que puedes lograr. El 8 si lo pones en horizontal es el infinito, literalmente. Entonces el 8 es manifestador nato de las infinitas posibilidades que puedes tener o que puedes crear. Por otro lado, el 8 también nos recuerda la abundancia y la prosperidad económica. Quien tiene ese número en su misión de vida, por ejemplo, son personas que fácilmente logran grandes cosas a nivel financiero. Vamos a ver qué más tenemos. La hora en la que esto ocurrió. El meeting o la reunión empezaría a las 6 de la tarde, al menos los posts o toda la publicidad que se hizo para este lugar, para venir aquí, para que se presentaran estos candidatos, estaba destinado a las 6 de la tarde. Y esto lo hacen muchas veces para reunir a la gente, es decir, a las 6 empiezan a llegar, luego hay algunos eventos antes, se dice que aquí iba a tocar el grupo Bronco después del evento, pero ya no sucedió por los hechos. Así que citan a la gente a las 6, pero esto empezó realmente cerca de las 8 de la noche y cuando esto ocurrió exactamente eran alrededor de las 8. Otro número 8. ¿Casualidades? No, porque no hay casualidades. Vamos a ver qué significa template. Bueno, el template viene originalmente de esto que ves en esta estructura que está detrás de mí. Un template es una pequeña estructura con forma de templo, con forma de pabellón o kiosco, cubierto por una cúpula, sostenida por columnas, habitualmente destinada a albergar algún objeto. En su momento, para eso se utilizaba. Por norma general, los templates alojaban elementos religiosos o funerarios, tales como restos fúnebres, íconos, imágenes o reliquias, aunque en ocasiones también son simplemente conmemorativos. Bueno, de ahí, de esto, se crearon los famosos templates provisionales, como el que vemos aquí, donde se hace con estructuras que son fijas, que son de hierro y que es lo que hace que se levante ese famoso kiosco para que ahí se pueda hacer una cantidad X de eventos. Así se le llama ahora, se le quedó la costumbre de decir template y esas estructuras o esas columnas que sostienen a este techo, lo que tienen en sí también son lámparas o luces reflectoras para que esto pueda verse si es de noche, sobre todo como fue el caso de este evento que era de noche. Entonces, son muy pesadas, son columnas pesadísimas, altísimas y sobre todo deben, por lo tanto, estar bien sostenidas en donde están puestas. Esto lo deben de poner expertos y, por supuesto, debe ser revisado por Protección Civil para asegurarse de que no se muevan o de que no se puedan caer. Esta es la parte más importante de las investigaciones que se harán, saber si estas estructuras sí estaban bien sostenidas. Si te fijas en la foto que te estoy mostrando en este momento, aquí vemos las patitas de estas columnas, que como ya te dije, tienen como hélices en forma de 4 o en forma de cruz o de X para que tú las pares y obviamente debes tener algo que las sostenga. Vemos abajo como son como bloques, quizás son de concreto con lo que estaban sostenidas. ¿Puede ser? No lo sé. ¿Deberían estar sostenidas con clavos o con qué? Mira aquí las vemos mucho más de cerca.
¿tienen como unas gomas abajo o es más estructura de fierro como tipo clavos? La verdad, desconozco la forma en la que estas cruces deberían estar para sostener la columna. En el suelo, ¿cómo hacían que se sostuvieran? Esa es la pregunta que yo quisiera hacerles a todos. Por si tú sabes, platícanoslo. Porque eso es lo que tiene que hacer Protección Civil y la policía. Investigar si estas estructuras y estas columnas estaban bien sostenidas, que aunque vientos vinieran, esto no fueran a caerse. Así que bueno, eso ya es otra cuestión, un trabajo para pues sí, para los investigadores y para la gente de Protección Civil, pero es importante que lo digan porque yo sí tengo la duda en lo particular, sí me gustaría saber que esto no fue algo provocado. Vamos a ver, ¿en dónde sucedió esto? Bueno, como ya lo dijimos, esto fue en San Pedro Garza García. Y el nombre de San Pedro Garza García se remonta al siglo XVIII, en donde uno de los personajes españoles que llegó de primera vez a Monterrey y que tenía grandes haciendas y que dejó muchas tierras a mucha gente, etcétera, pues su nombre era de apellido Garza García y entonces en honor a él se le quedó a esa comunidad como San Pedro Garza García. ¿Por qué le pusieron San Pedro? En referencia al discípulo de Jesús, literalmente. Entonces combinaron ambas cosas. Bueno, vamos a ver qué significa. Bueno, San Pedro, ya sabemos, en referencia al discípulo de Jesús, se llamaba originalmente Simón, pero Jesús le cambió el nombre por Kefas o Cefas, que en arameo quiere decir piedra. Esto para indicar simbólicamente que sobre él se fundaría su iglesia. Al traducir los textos griegos al latín, se tradujo el nombre Kefas por Petrus, que en español significa Pedro. Vamos a ver Garza, y acuérdate que yo te comunico todo esto para que tengamos en cuenta estas referencias, ver más allá de lo que se escucha por ahí y ver si esto coincide o no con lo inconsciente de las cosas que sucedieron ahí en San Pedro Garza García. Vamos a ver, Garza. Bueno, el apellido literal es vasco y está relacionado al ave. Simboliza la paz, la suerte y la longevidad. El significado del aspecto de la garza es muy misterioso. Principalmente está ligado a espíritus, dioses, muerte y un vínculo con otro mundo. Y cuando yo leí esto dije, ay no. Bueno, vamos a ver, García, que es el otro apellido, príncipe de vista agraciada significa. También García deriva de la palabra vasca arts, que se traduce como oso. Así es, y por eso también podríamos decir que este lugar, o en específico el apellido García, también significa lugar de osos. Vamos a ver otro punto. Este template fue puesto en un estadio de béisbol, creo que ya lo mencioné. ¿Y por qué fue ahí? Bueno, pues ahí hay que preguntarle a la candidata de la cual ya hablamos, porque de ella fue pues la organización, ella tuvo que ver todo con la organización de este evento. Déjame decirte además que esta candidata, antes de postularse para esta posición, ella era una mujer que hacía eventos en diferentes lugares en Monterrey y es experta en este tipo de logísticas, elegir un lugar, saber dónde ponerse, etcétera, etcétera, etcétera. También investigué que ella mucho poco está relacionada con otros personajes del mismo apellido, igual a ella, que pertenecen aún a el PRI, por ejemplo. Y yo dije, está muy enredado todo esto. Acuérdense que la política siempre es todo un tema, pues, entre
oculto y también de trampas y de corrupción. O sea, siempre la política está muy sucia en muchos sentidos, la verdad, lamentablemente. Entonces, cosas extrañas por ahí, pero bueno, por ahora solo te puedo decir que esta mujer que fue la que preparó este evento, porque era su cierre de campaña, eligió este lugar y ella estuvo a cargo mucho poco de toda la preparación y logística de este evento, aunque la gente que está detrás de esto lo hizo, no fue ella, lo sé, pero quién eligió el lugar, la hora, todo, pues sí, tiene que ver con ella o la decisión, porque ella dijo, sí, vamos a hacerlo ahí. Bueno, te lo dejo por ahí para que lo veas. Entonces fue en un estadio de béisbol. Bueno, béisbol, que además es el deporte favorito del presidente actual de México, Andrés Manuel López Obrador. Qué raro o no raro, pues yo solo te doy la información. El béisbol es un deporte de bate y pelota, jugado en un campo por dos equipos, uno contra el otro. Y normalmente uno avienta la pelota, el otro debería golpearla tan duro que la mande tan lejos que se distraiga el otro equipo en poderla sostener o poderla atrapar para que el que le pegó a la pelota corra lo suficiente hasta llegar a la base. En fin, bate, pelota, te doy, me das, te doy, me das, te doy, me das. ¿Algo así no te suena? Qué extraño, ¿no? Causalidades aquí no hay, pero quiero que lo tomes en cuenta. Luego, este lugar se llama el Obispo, así se llama este campo de béisbol. En el cristianismo, un obispo que viene del latín episcopus, en griego piscoc, vigilante, inspector, supervisor o superintendente. Eso significa obispo. Yo no sé si tú sabías eso o no, pero ese es el significado. Es un fiel que recibe el liderazgo del supervisar una congregación, de supervisar a los pastores, a los sacerdotes, según sea el caso, y también de supervisarlos en un territorio determinado. Y yo dije, qué causalidad, que algo que no fue bien supervisado y bien hecho y bien armado, porque esto se cayó porque hubo muchas cosas que no se previeron. Qué raro que el lugar se llame el obispo y que el significado de obispo sea el que recibe el liderazgo para supervisar una congregación. Estoy un poquito impactada, pero ahí te dejo el dato. Vamos a ver, la mujer de la que te hablaba, la candidata que hizo este evento, Lorenia es su nombre, y sí, el nombre se parece mucho a Lorena, pero no, ella se llama Lorenia y el significado es distinto, ya que Lorenia tiene sus raíces y orígenes en el árabe, en el idioma árabe, y el significado de este nombre significa el bien. Eso significa Lorenia, perdóname, el bien. Su apellido, Canavati, del cual ya te comenté que Canavati también lo tienen muchos otros políticos en Monterrey y que seguramente tienen alguna línea de sangre por ahí entre ellos. Bien, Canavati es un apellido brasileño, principalmente, o el origen o donde más personas con este apellido son de Brasil. El significado en sí no lo hallé porque es un apellido poco común, pero solo sé que su origen y el lugar donde más personas llamadas así hay es en Brasil. Vamos a ver, Jorge, que es el candidato que más hemos escuchado, su sentir de todo esto, cómo él vivió la experiencia, cómo ha sido señalado, porque dicen que corrió, que no ayudó a la mujer que estaba cerca de él, que es precisamente Lorenia. La gente dice, hey, no hiciste nada y saliste corriendo, eres un cobarde, vamos, o sea, hay mucha queja y mucha señalización, pero en realidad cuando nosotros estamos en un evento inesperado y como tal te agarra por sorpresa,
nosotros no necesariamente sabremos cómo reaccionar. Dicen y lo comparan mucho con otra persona que estando en el escenario logró como agarrar la mano, sostener la mano de otra de las personas que estaban ahí arriba del escenario y ayudarla a dirigirla hacia donde debería de ir. Y dicen, bueno, si él pudo tener la mentalidad para hacer eso, ¿por qué Jorge Álvarez Maínez no lo hizo? Bueno, porque en primer lugar, el chico que ayudó a la otra persona estaba en otro ángulo y su perspectiva fue diferente. Y eso debemos de todos entenderlo. En el caso de Jorge Álvarez Maínez, él estaba enfrente del escenario, exactamente detrás de donde la pantalla gigante se descolocó. Por lo tanto, el peligro de que él pudiera ser golpeado o atrapado era mucho. No es lo mismo estar en la esquina del escenario que estar en medio del escenario. Cambia la forma, cambia la percepción, cambia la reacción. Así que las quejas son un montón y yo te digo, no hay que quejarnos cuando nunca hemos vivido algo como eso o no hay que señalar cuando jamás hemos estado en el lugar de esas personas, en sus zapatos. Um, en realidad creo que la primera forma natural, instintiva del ser humano es salvarse, es correr por nuestras vidas. Eso lo haría cualquiera, excepto cuando hay niños, lo primero que hace un padre principalmente es defender, cuidar o proteger a los pequeños, a sus hijos. Eso es también instintivo. No es que el padre sea un héroe, es que es el instinto paterno, el instinto materno, que claro, lo hace un héroe, pero por su instinto. Lo mismo es cuando estamos como adultos todos en un lugar donde algo ocurre inesperado, lo principal es salvar nuestra propia vida y eso lo harías tú y lo haríamos todos. Por eso, juzgar nunca ha sido bueno. Bien, independientemente de esto, vamos a ver qué significa su nombre. Jorge es de ortografía francesa que transcribe al George. Es el labrador, es decir, el que trabaja la tierra principalmente. Eso es lo que significa Jorge o George, el que trabaja la tierra. Álvarez, que es su apellido primario. Álvarez es un apellido patronímico que ha sido muy difundido por España y América, que significa hijo de Álvar o Álvaro. ¿Mm? Maines deriva de la voz germana magahart, con hart, que significa duro en inglés, que significa también audaz, atrevido por su fuerza. Así que ese apellido, fíjense cómo la canción que él preparó para su campaña, Maines, ¿no? Maines presidente, que pegó muchísimo y que nos guste o no, pues le ayudó bastante a que la gente lo ubicara, porque venía de quién sabe quién es Maines. Y la fuerza que tuvo o que tiene su apellido Maines se nota. Al final del día, gane o no gane, que yo honestamente te soy honesta, no va a ganar. Y yo creo que la mayoría de la gente lo sabe porque hay muchas cosas que podría compartirte a nivel político que me parecen, pero voy a hacer un video específico hablándote un poquito de eso en este fin de semana. Pero antes de hacer esto, déjame decirte que algo que indudablemente le ayudó a Maynes fue su apellido, aunque tú no lo creas. Y seguramente ellos saben lo que significa, porque nada es casualidad en la publicidad. Para hacerte publicidad necesitas conocer muchas cosas que la gente común no sabe. Así que yo estoy segura que Maynes sacó toda la fuerza y el poder del apellido que tiene Maynes porque pudo haber escogido el Álvarez. No, es su primer apellido. Pero sin embargo, él inteligentemente usó el Maynes para darse a conocer y para hacerse mucha publicidad y lo logró. El apellido, como ya lo dije, significa duro, audaz y atrevido por su fuerza. Es un muy buen significado. Vamos a ver lo que significa, y sin duda audaz, este hombre, audaz. Y dirán todos los que lo han criticado por correr, sí, es muy audaz, seguro. Vamos a ver otros datos duros y muy tristes y lamentables de esta noticia. Cerca de 70 personas heridas. 70 personas.
Dios mío, yo vi videos, a mí me duele mucho ver ese tipo de cosas, yo les soy muy honesta, yo evito ver cosas que son tan duras, de imaginarte, de estar ahí. Yo vi niños, había muchos niños, no solo uno que lamentablemente falleció, sino había varios niños. La gente iba de manera familiar a ese evento. Y yo sentí tanto dolor de ver el momento en el que pasó que pasó la situación y que además la gente empezó a llorar, otros asustados, otros gritando, otros tratando de salvar a otros. Es una cosa terrible, me conectó mucho con otros momentos que he vivido de tragedias que son naturales, como los temblores que me ha tocado vivir en México. Y que a veces quieres hacer mucho por los demás, pero a veces te paralizas. Es fuerte, es fuerte. Yo lamento mucho lo que ocurrió. Le mando muchas bendiciones y mucha luz a los familiares de las personas que están heridas y de las personas que se nos fueron en este accidente. 70 heridos, que es un número 7. 7 y además acompañado por un cero. Y aquí hemos hablado mucho de lo que significa un número acompañado por un cero. Significa que se acrecenta ese poder de ese número. El 7 nos habla de Dios, de la conexión con Dios, de la espiritualidad, de ir hacia adentro, de conectar con quien verdaderamente somos. Lo hemos hablado muchísimas veces. También el 7, esta parte que no se ve, que no es tangible, pero que existe, ¿no? Las otras dimensiones, los otros mundos, digamos así. Entonces ahí está ese 7 con esta cantidad de personas que aún siguen en hospitales, en diferentes hospitales, y que el mismo Jorge Álvarez Maínez ha estado reportando cómo están, que están apoyando en todo a los familiares, que van a apoyar a los heridos, etcétera. O sea, esta información que se nos está compartiendo está al día, está actualizada, y eso yo sí lo destaco de este hombre, que independientemente de todo, él está dando la cara, él está compartiendo su tiempo en vez de seguir en su campaña, o dejó al lado todo para seguir apoyando a estas personas, y me parece que eso es magnífico de él y que habla muy bien de él, independientemente de lo que ocurra con su carrera política. Vamos a ver aquí que hasta el día de ayer se habían reportado 9 personas que ya no están en este plano, y entre ellos un menor. Muy doloroso esta situación. Solo pido a Dios que no haya más, que por favor los heridos se recuperen al 100%. Y a estas personas y a sus familiares, lo único que les puedo decir es que mucha luz enviada desde nosotros para todos ellos. Esto ocurrió en el poniente de Monterrey, en el poniente de San Pedro Garza García. Bueno, vamos a ver qué significa, porque esto también nos da mucha información. El punto cardinal del horizonte, por donde cae el sol en los días de equinoccio, convencionalmente ubicado a la izquierda de los mapas, a 270 grados del norte. Oriente viene del latín oriens. Pon atención en esto. Viene del latín oriens, que viene a ser algo así como amanecer o la salida del sol. Y se traduce al español como oriente o como este. Ambas cosas son correctas. El opuesto geográfico es el oeste, o donde se pone el sol, que también por eso se llama poniente. Oriente y poniente son este y oeste, no son el norte y el sur. Pero fíjense esto, qué interesante, que quiero que entiendas. Hablamos de que ahí hay un número 9, hablamos del número 8, hablamos del número 7 y hablamos del número 9 como los números principales de este análisis que estamos haciendo. El 8 habla de finales de un ciclo. El 7 parte de la divinidad o la espiritualidad o reconectar con nosotros mismos, a nivel incluso colectivo. Claro que sí, porque esto es un hecho colectivo. Entonces, cuando hablamos del 7 a nivel espiritual, también lo hablamos a nivel colectivo, la parte espiritual colectiva. Y el 9, que son las personas que pues han sacrificado su vida para que podamos ver algo más allá de todo esto, que puede ser un chisme, que si fue provocado o no, etcétera. Más allá de todo eso,
El 9 nos habla de un final, rotundo final, o sea, es un cierre no solo de un ciclo, sino de un proceso completito y un final completito. Entonces, ¿qué pasa? Y que no es casualidad que esto se haya dado en el poniente, en el poniente. El poniente, como ya lo dije, es donde se pone el sol, o sea, chao, chao, se va, se fue, el sol se acabó. Esto significa que este hombre definitivamente no logrará llegar a donde quería llegar en su gana por ser presidente de México, no lo logrará, se termina una etapa para él completa, no sé cuál vaya a ser su camino en adelante, al final el partido sigue adelante porque el partido está haciéndose ruido, fíjense esto, el partido está trabajando y poniendo candidatos cada vez más inteligentes y fuertes y están haciendo una publicidad muy buena para que la gente conozca Movimiento Ciudadano, para que la gente se empatice con Movimiento Ciudadano. Además, Movimiento Ciudadano es muy inteligente porque está haciendo que las personas jóvenes conecten, o sea, ellos quieren llegar a la gente joven, ese es su principal interés. ¿Y por qué? Porque su tirada de Movimiento Ciudadano es a largo plazo, o sea, Movimiento Ciudadano dice, si yo quiero tener un candidato que verdaderamente logre ser presidente de México, con Movimiento Ciudadano es importante hacer un trabajo previo. Entonces, ellos se ven en la presidencia de México a lo mejor para 2030 o para 2040. Pero ahora todo lo que están haciendo es ruido, ruido y ruido. ¿Para qué? Para darse a conocer. Así lo hicieron todos los demás partidos que ya conocemos. El Partido del Trabajo, el Partido Revolucionario Institucional, el PAN, el Partido de Verde, todos los partidos que hoy conocemos en México hicieron este mismo trabajo de publicidad en cada sexenio, hacer ruido, aunque su candidato nunca ganara. Bueno, Morena es un ejemplo. ¿Cuándo íbamos a pensar que Morena iba a lograr tan rápido un lugar como la presidencia de la República? Bueno, eso fue por el trabajo previo que Andrés Manuel López Obrador venía haciendo él como persona, y por eso es que logra llegar con Morena, pero en realidad es una excepción. Casi todos los partidos siempre tienen que hacer este trabajo de menos a más con el tiempo. Y ese es el caso de Maynes. Por lo tanto, Maynes hasta aquí llegó. Maynes, independientemente de que siga en el partido Movimiento Ciudadano y trabaje tras bambalinas o le den pues sí, algún puesto político en el Senado o en algún otro lugar para Movimiento Ciudadano, eso es a lo máximo que llegaría. Pero para Maynes se ha acabado algo en particular, se acaba un ciclo, se acaba un proceso completito y de aquí no va para más. ¿Que fue provocado o no fue provocado? Eso lo dejaremos en manos de las autoridades y de los que investigan. Pero lo que sí es un hecho es que esto fue un mensaje para Maynes, indudable. Esto marca ese nuevo principio para él, o sea, hay un nuevo comienzo para él que seguramente no estará en la presidencia de México. Bueno, pues hasta acá yo les dejo esta noticia. Les recuerdo que están en su canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Te recuerdo que mi nombre es Janine, te agradezco mucho que me hayas acompañado y nos vemos en otras noticias. Te recuerdo que por favor me sigas, no se te olvide que a veces a mí se me olvida pedirles que me sigan, pero yo te lo recuerdo con todo mi amor, por favor sígueme porque así haces que nuestro canal crezca y otras personas también aprendan junto con nosotros de esto y mucho más. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.